silencio, en realidad 10 segundos, que usamos nosotros para diagnosticar las patologías de orden quirúrgica. ¿Ya está grabando? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿nosotros qué buscamos con esto? Fíjense que este es un libro, se los voy a pasar, lo tengo en PDF, un libro chileno muy bueno, que habla del abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Un libro más o menos, ese es de tanto, ¿no? Así. Pero es muy explícito, habla de todo el abdomen agudo. Y eso es algo que nos llega constantemente a la emergencia. Si ustedes ven acá, no sé, a ver. Aquí, no, soy yo por si acaso. Estoy con un protector facial en el tiempo del COVID. Estoy en quirófano, ¿no? Tratando de operar una paciente, ¿no? Esta es la paciente que estoy por operar. Es una paciente que ya está en su postoperatorio, pero para operarla necesita un estudio para confirmar su diagnóstico. Es una tomografía. La tomografía es un estudio que cada vez lo tenemos más a la mano, ¿no? Una tomografía de abdomen, con contraste, con doble contraste, con triple. Con contraste endovenoso es cuando le colocan contraste y las estructuras se van a resaltar. Ella es una paciente que tomaba AINES porque tiene artritis y la toma de AINES frecuentemente puede producir a nivel del estómago úlcera y ella tuvo una perforación de la úlcera, ¿no? Aquí tenemos otro paciente que está muy feliz en su posquirúrgico. Él llegó bastante histérico, ven la sonrisa, ¿no? Él está bastante histérico, llegó con una colangitis. ¿Qué es una colangitis? Es cuando el conducto colédoco, que normalmente drena la bilis hacia el duodeno, no la drena porque hay una obstrucción. La causa principalmente son cálculos, pero pueden haber casos estomorales, parasitarias que en menor grado van a ser. Él es bastante joven, creo que 18 años, probablemente. Yo también lo operé, ¿no? Acá tiene la incisión y acá está su drenaje. Él va a estar pues su segundo, tercer día posquirúrgico, tranquilo ya, con una buena... Pero el paciente, si yo no lo operaba en ese tiempo, la infección iba a acabar con su vida. Esta paciente que estaba con el estómago perforado y una peritonitis, si no se la operaba en un tiempo, iba a acabar. Entonces, una frase que dijo Lucas Sierra en 1928, pensemos en la consecuencia, cuántos enfermos debemos operar aún sin un diagnóstico preciso. Pero pensemos al mismo tiempo cuántos enfermos deben morir al año tras año porque un médico tímido, bueno, yo le pondría otro adjetivo también, ¿no? Temporiza, ¿qué quiere decir? Que prolonga el tiempo y hace que la enfermedad progrese, creyendo que debe esperar la aparición de cuadros clínicos clásicos. Y el paciente lamentablemente va a morir. Esto es importante tener en cuenta que nosotros tenemos los métodos diagnósticos que tienen mucha sensibilidad en el diagnóstico de los pacientes. Nosotros para operar un paciente seguimos un algoritmo. ¿Qué es algoritmo? Es la secuencia de pasos que nosotros vamos a seguir frente a un paciente que nos llega a la emergencia o que nos llega a la consulta. Principalmente hablamos de la emergencia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El interrogatorio, el examen físico. Y luego del examen físico nosotros nos vamos a tener ya una hipótesis, ¿no? Si es una paciente embarazada, vamos a pedir una ecografía para ver en qué gestación del embarazo está, ¿no? Y también para ver qué patología abdominal tiene. ¿Qué puedo detectar con una ecografía yo haciendo un examen ecográfico? Puedo detectar el apéndice inflamado, puedo detectar la vesícula inflamada, puedo detectar el páncreas inflamado. Inclusive ahora se pueden observar inclusive hasta obstrucciones, uno puede ver peristaltismo, ¿no? Puedo ver si hay líquido por una citis o si es un trauma, puedo ver que sea sangre. Entonces, la paciente que está embarazada, la ecografía es un parámetro bastante importante, un documento médico legal también al mismo tiempo, que me va a indicar si el paciente tiene o no tiene una apendicitis. ¿Qué pasa si yo agarro y opero directamente a una paciente sin pedirle una ecografía? Y me salgo de ese protocolo, de ese algoritmo que es importante. Y resulta que cuando abro el abdomen no había el apéndice. Estaba normal, digamos. Y la paciente en realidad tenía un embarazo que tampoco le pedí la prueba de embarazo, porque también lo vi, me salí del protocolo. ¿Qué pasa cuando nos salimos del protocolo? Cuando salimos del protocolo vamos a cometer errores. Errores que pues, nos pueden llevar también a una demanda. Si nosotros no pedimos algún estudio al paciente,
y el paciente tiene otro diagnóstico, yo no agoté pedir los diagnósticos de imagen, puedo cometer errores, ¿no? Y si yo le pido una ecografía y la ecografía me dice, no, no hay apendicitis aguda, pero yo tengo clínica que hay apendicitis aguda, a la palpación hay dolor, yo puedo entrar al quirófano y decir, estoy entrando por la clínica. Y de repente la ecografía tiene un margen de error de un 14% si la apéndice estaba retrocecal, ¿no? Y puedo diagnosticar la apendicitis aguda quirúrgicamente. La laparotomía también es un método quirúrgico, pero cuando usted agotó los métodos diagnósticos y no se lanzó directamente a la cirugía. También son importantes, ¿no?, las probabilidades del diagnóstico cuando hablamos de apendicitis aguda, de acuerdo a la clínica que tiene el paciente. Mientras más clínica tiene, ¿no?, hablamos dolor en fosileca derecha, alzas térmicas, leucocitosis, ¿no?, ecografía positiva. Entonces la probabilidad de margen de error es bastante baja, ¿no? Se acepta que en una cirugía nosotros antes se hablaba de un 20%, que nosotros entendemos, y un 20% de las apendicitis agudas sean apéndices en blanco, ¿no? Sin embargo, el error diagnóstico de la apendicitis aguda en mujeres de edad fértil, apendicectomizada en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, por diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda durante el periodo de convenio entre enero de 2011 a 2012. Se siguen cometiendo errores en el diagnóstico, pensando en otras probabilidades de diagnóstico, ¿no? Y justamente el error diagnóstico, lamentablemente, hasta el día de hoy sigue dándose, no solamente en la apendicitis aguda, en todo el área de la medicina se siguen dando errores en el diagnóstico. Y un error en el diagnóstico puede llevar a la muerte de un paciente, porque yo estoy temporizando, ¿no?, que el paciente tenga un problema que puede llevarlo a la muerte. Cuando nosotros hablamos del dolor, ¿no?, el dolor es algo fundamental que el paciente tiene que tenemos dos tipos de dolor o tres tipos de dolor que nosotros vamos a tener en la parte abdominal. Y este dolor es importante que nosotros lo sepamos identificar. Hablamos de un dolor abdominal, que es la primera causa que el paciente va a llegar a la emergencia. Un dolor visceral, un dolor parietal y un dolor referido. ¿Qué es el dolor visceral? Es el dolor de las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras que tenemos en el abdomen? El hígado, el vaso, el riñón, el intestino, ¿no? ¿Será que el intestino duele? ¿Cuándo duele el intestino? Cuando se distiende, el intestino duele, ¿no? Y puede ser un cólico, como puede ser un dolor constante que tenga el paciente. Entonces ese es un dolor visceral, que es un dolor que el paciente dice, me duele acá, doctor, ¿no? Pero uno le toca ahí, sí, ahorita me duele menos, digamos. Pero un dolor parietal ya es un dolor de la pared del peritoneo. Y hablamos en qué consecuencias, en las peritonitis, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha roto alguna estructura, que puede ser la vejiga, puede ser el estómago, puede ser el colon, y has escapado de dentro del tubo digestivo material que esté infectado e irrita el peritoneo, y ese peritoneo duele. Dolor referido. Aquel dolor, el paciente dice, doctor, me duele aquí, pero se me va el hombro. Doctor, me duele acá y se me va el hombro. El dolor del infarto, me duele acá y se me va el brazo. El dolor de un cálculo se va hacia los testículos. El dolor del apéndice, primero me empezó acá el dolor y luego me viajó a la cronología apendicular de Murphy. Entonces, a eso se refieren los dolores referidos. El dolor abdominal es la primera causa de consulta donde viene un paciente por la emergencia. Y el dolor, nadie puede soportar el dolor, ¿no es cierto? O alguien lo soporta. El único dolor que se soporta es el dolor ajeno. Después el dolor propio nadie lo soporta. Este paciente, esto pasó el año pasado, aquí está, 2022, hace 2 años. Paciente mata al médico y a 3 personas. Este paciente de 45 años de edad, lo llamaba a su médico, doctor, lo operó de la columna. Doctor, me sigue doliendo. Y el médico último ya no le contestó, digamos. Fue y compró una escopeta,
Se fue al hospital de Texas y lo mató al médico y a 3 personas más. Y después se mató. Nosotros debemos las vías de transmisión de dolor tenerlas en cuenta cómo aparecen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? A partir de los ganglios espláncnicos que van a recibir la información del dolor. Y esto va a viajar, ¿no? por la raíz dorsal, ¿no? Y de aquí va a pasar hasta el tálamo, hasta los centros córticos sensoriales a nivel cerebral. Y va a haber dolor. Y este dolor, generalmente los pacientes agarran y toman un calmante, toman un analgésico, van a la farmacia. Pero lo peor es que un médico le dé calmante. Ya que la farmacia lo dé, ya también ellos pues se dedican a vender, ¿no? Pero que el médico le dé un calmante no está bien. ¿O está bien? No. Entonces, jamás, si yo tengo un abdomen agudo, debo darle calmantes a un paciente. A menos que yo descarte que el paciente tenga un cuadro que sea quirúrgico, digamos. No le debo dar analgésicos. Ya, este dato tiene que quedar bien grabado en ustedes. Dar calmantes a un paciente con dolor abdominal se considera una negligencia. De repente vienen y lo molestan aquí a Barrancos a las 3 de la mañana, ahí él está de guardia, qué sé yo, está en un hospital de provincia porque le tocó provincia. Y para que no lo moleste el paciente, le dicen, póngale un video, que venga mañana. ¿Está bien? No. Pero para que duerma él está bien, pues, ¿no? ¿O no? Está mal, ¿no es cierto? Pero muchos médicos hacen eso. Porque a nosotros nos llegan al hospital pacientes que le han puesto calmantes. Yo diría que el 100% de los pacientes que nos llegan al hospital referidos a un centro médico o que lo vio algún médico en la parte privada, o sea, le han dado calmantes. Y eso no es adecuado. ¿Por qué? Enmascara el real dolor abdominal del paciente y nos hace que nosotros podamos posponer el tiempo donde debemos operar al paciente. Y será lo mismo operar a un paciente a las 12 horas que se le reventó el apéndice, o operarlo a las 24, o operarlo a los 3 días, o operarlo a los 5 días, ¿será lo mismo? ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar el pronóstico. El pronóstico de muerte va a ser más alto. Pues ya tener un paciente probablemente con shock séptico. Mientras más tiempo me tarde, va a ser un paciente que va a estar más mal. Entonces es importante tener en cuenta esto. Nosotros tenemos el dolor visceral que va por la distensión de las vísceras huecas. ¿Cuáles son las vísceras huecas, doctor? Estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ¿no? El estímulo se transmite a través de la fibra C, que forma parte de los nervios espláncnicos. Espláncnicos. El dolor difuso, gradual y de extensidad creciente epigastrio, periumbilical y hipogastrio. Se asocia a síntomas vegetativos. Generalmente el paciente va a estar inquieto, va a estar sudoroso, ¿no? Va a tener palidez, náuseas y vómito, porque ese es un reflejo vagal. Por tanto dolor, el paciente vomita. Y muchas veces cuando vomita, a veces medio que cede el dolor. Y también puede pasar con el uréter, en un cálculo renal. El paciente va a tener lo mismo y es un dolor intenso. Yo recuerdo, estaba en provincia, ¿no? Y llega un paciente que era vaquero, ¿no? Bien fornido el paciente, pero llega doblado de dolor, gritando. Pero un cuadro que había empezado súbitamente. Por la posición del paciente me parecía una peritonitis. Pero ya cuando lo examiné al paciente, el dolor era un dolor ureteral porque era un dolor que bajaba hacia el testículo. Le hicimos las pruebas laboratoriales y el examen de orina mostraba hematuria, paciente varón, y no mostraba leucocitosis. En ese caso sí colocamos algún estestomódico, bueno, es decir, cuando descartamos un abdomen agudo quirúrgico. Aquí tenemos nosotros algunos lugares donde el dolor puede aparecer y nosotros podemos pensar de ciertas estructuras, como ya hablamos en la clase anterior, dolor de estómago, duodeno, ¿no? Hígado en esta región. Acá tenemos el dolor de intestinos, colon ascendente, órganos pélvicos en la mujer, que pueden ser las trompas, los ovarios, ¿no? El útero. Pueden haber dolores de esta índole en este nivel. Tenemos el dolor parietal, que generalmente es porque el peritoneo
está irritado con alguna sustancia, está inflamado y va a causar gran dolor en el paciente. Este dolor lo conocemos como el dolor, como el Queneau de Mussy, ¿no? Que es el signo que ustedes apretan a un lado, sueltan, ¡ay! 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 Parecido al Bloomberg, pero Bloomberg es localizado, ¿cierto? Y el Bloomberg generalizado, pues bueno, no existe esa terminología. El Queneau de Mussy sí es. Dolor referido, ¿no? Por ejemplo, un dolor que me duele acá, yo lo siento en el hombro, o lo siento en la escápula, ¿no? Ese es el dolor referido. Y eso se debe a las metámeres, donde bajaron algunos órganos, digamos, cuando en la verdad, ¿no? Otro dolor referido, el infarto, que duele la parte del brazo, ¿no? El páncreas, que duele hacia el lado izquierdo, o un dolor en mi cinturón. El dolor de la vesícula biliar, que duele aquí en la punta de la escápula, en la parte posterior. El dolor de la vejiga urinaria, que a veces puede doler en la parte atrás del sacro o puede doler también adelante, la famosa cistitis. El dolor del colon, ¿no? Dependiendo si es el ciego o es el colon descendente, puede doler a ambos lados, ¿no? El dolor renal, que va a ser un dolor generalmente en la parte posterior. La gran pregunta siempre es, lo demás, como decía mi jefe, no interesa. Aquí me interesa que si me digas que si es quirúrgico este paciente o no es quirúrgico. Porque eso me interesa saber o no. El otro día en el hospital, el lunes, operé 3 pacientes. Ningún paciente entró por emergencia. Los 3 pacientes estaban internados. Uno en terapia, otro en medicina interna y otro en cirugía. El último diagnóstico era un infarto mesentérico. ¿Qué es esto? Una isquemia del colon transverso tenía y parte del intestino. Pero tenía una tomografía que indicaba esta situación. Las causas quirúrgicas que pueden tener hemorragia, yo tengo que tener una hipótesis diagnóstica, traumatismo órgano sólido. Hablamos de los traumas, ¿no? Ayer una estudiante me mostraba una noticia, si quieres se las paso, de una señorita que tuvo relaciones sexuales con un jugador y que se rompió el saco de Douglas y sangró y se murió desangrado. Eso medio que está tirado los pelos, digamos, ¿no? O sea, no ocurre eso, digamos, ¿no? Pero está la noticia. Generalmente, personalmente yo no he visto, nunca he visto un paciente que llegó que era homosexual, que perforó el recto, pero no murió por la presión de recto. Ni murió el paciente siquiera, hizo una peritonitis, pese a que el recto estaba perforado. Las causas de hemorragia inmediata tienen que ser una hemorragia por un sangrado, ¿no? Y si hablamos de ese lugar, si está la ilíaca, podría sangrar, digamos, la uterina, pero es muy raro, digamos, ¿no? O sea, una noticia no se la voy a investigar. Si es una fake noticia, ¿no? Pero me llamó la atención porque ella me lo mostró y le dije, bueno, yo no he visto en el hospital, pero voy a revisar su noticia a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Otras causas de hemorragia, fuga o ruptura de aneurisma arterial. Sí, eso sí lo tenemos, ¿no? Un aneurisma un paciente hace y se rompe en cualquier momento. Rotura de embarazo ectópico, eso también es muy común. Ha habido pacientes que me dicen, doctor, no, pues yo no estoy embarazada, pues me ligaron hace 15 años, ¿no? Y cuando le hacemos la ecografía, sangre, paciente pálido, inclusive a veces hay una salida por la vagina de coágulo, prueba positiva, ¿no? Y resulta que sí tenía un embarazo ectópico, una ligadura de repente que no le hicieron adecuadamente. Úlceras intestinales también, puede haber una hemorragia digestiva, de arriba, ¿no? Fístulas aortodenales tras un injerto vascular aórtico. Los injertos que hacen de la arteria aorta por un aneurisma pueden hacer una fístula porque la aorta está atrás y uno está por delante. Pancreatitis necrohemorrágica también es una causa de bajada de el síndrome de Mallory-Weiss, vómitos después de ingesta de alcohol o de alguna alimentación, la gente vomita con tanta fuerza que puede romper las fibras del esófago y sangra. Y eso no es infrecuente. Hemos tenido casos recientes nomás en el hospital, que a Dios gracias no tuvimos que operarlo porque mejoró con tratamiento endoscópico que se le hizo al paciente. Ruptura espontánea de vaso también se da. Los pacientes con malaria, los pacientes con leucemia, tienen vasos grandes, pueden tener una ruptura y puede haber una hemorragia. Las causas de muerte en un hospital aquí y en la China son infección y hemorragia, la causa más frecuente. Infecciones.
apendicitis aguda, colecistitis, diverticulitis de Meckel, absceso hepático, abscesos diverticulares, absceso de psoas. Tenemos las perforaciones que pueden aparecer también, gastrointestinal perforada, tumor gastrointestinal perforado, síndrome de Boerhaave, divertículo perforado. Obstrucción. Lo más frecuente son las adherencias por obstrucción por una cirugía previa que el paciente haya tenido. El paciente empieza a hacer adherencias, ¿no? Y empieza con dolor, empieza con vómitos, le hago una radiografía y veo el famoso signo de las monedas apiladas, que es un signo capital, pero también puedo ver una tomografía y ver también las válvulas conviventes acá. El vólvulo secal, que es la torsión del ciego. Nosotros aquí tenemos más comúnmente el vólvulo del colon sigmoide por el megacolon, las hernias encarceladas, enfermedad intestinal inflamatoria, neoplasia maligna gastrointestinal. Hablamos de tumores, cáncer, ¿no? Que lamentablemente tenemos muchos de estos cánceres que tenemos en el hospital. Intususcepción, que es meterse el intestino dentro del mismo intestino, sucede generalmente en niños, pero también se ve en adultos. Un diagnóstico un poco raro, pero aparece. Causas quirúrgicas que son isquémicas, ¿no? ¿Qué significa isquemia? Que va a haber isquemia en los troncos que dan irrigación al intestino delgado, mesentérica superior, que sale directamente de la aorta, ¿no? Y que puede haber isquemia por la enfermedad de Buerger. La enfermedad de Buerger es una enfermedad de los fumadores, donde a nivel de la microvasculatura va a haber una constricción y esto no va a irrigar adecuadamente los intestinos. Generalmente pasa en las extremidades inferiores, pero también puede darse a nivel del intestino. Como algunas vasculitis también pueden ir a lesionar. La trombosis o embolia mesentérica significa trombosis que se forma dentro del vaso, placas ateromatosas hasta que cubren el vaso completamente y lo obstruyen. Y la embolia es que un émbolo viaje de mi corazón y vaya y embolice en la mesentérica superior o en la mesentérica inferior. Torsión de ovario, colitis, hernia testicular o hernia inguinal, ¿no? Tenemos un capítulo para hablar de hernia. Hernias estranguladas también. Tenemos también las causas no quirúrgicas, que aquí sí es importante que nosotros tenemos que ser más clínico que el clínico. Porque ya alguna vez, ¿no? Algún paciente, estábamos nosotros en quirófano, me acuerdo, yo era residente de segundo año con el cirujano, estábamos operando y viene la doctora, la residente de segundo año y dice, doctor, hay un paciente, mire, está distendido ya en medicina en UCI. Ya ver, la placa, le dice, la ponen la placa, ¿no? Signos, niveles hidroaéreos, signos de monedas apiladas, ya lo metemos después de dice, ¿no? Bueno, entramos al paciente al quirófano, abrimos. Nos encontramos con un abdomen en blanco. ¿Qué significa en blanco? No había nada. Y pregunta el cirujano, ¿y cómo está su urea? Está en 300. La paciente se murió en la misma cirugía debido a la uremia que tenía. ¿El tratamiento era quirúrgico? No. El tratamiento era hacer una diálisis. Pero aparentemente había un abdomen agudo, pero ¿qué faltó? Ver los estudios de laboratorio. ¿Yo opero paciente o opero estudio? ¿Qué apellido usted? Vargas. ¿Qué opera usted? ¿Estudios o opera paciente? Paciente. Entonces es importante que yo evalúe bien a los pacientes. Porque yo soy el que estoy operando al paciente. En el hospital hay muchos médicos y otro médico, el clínico, es clínico, muy inteligente, sabe todo supuestamente. Nos han hecho meter la pata muchas veces a los cirujanos. Por eso los cirujanos tenemos que saber más que un clínico. Porque tenemos que decirle, no, para viejo. Yo lo voy a valorar, yo voy a definir. O está bien que yo en quirófano, páselo. No. Tendría que ir a ver la historia clínica o voy a ver solamente los estudios. Tengo que ver los laboratorios, la historia clínica y el paciente. Eso es lo correcto. A menos que me demuestre que hay un sangrado, obviamente una hemoglobina baja, hay una ecografía, doctor, que tiene líquida, no, pues eso, metámoslo, digamos, ¿no? Crisis diabética. Las crisis diabéticas, principalmente la cetoacidosis diabética, que se dan los pacientes, tenemos pacientes diabéticos a muchos, pueden empezar con un dolor abdominal. Y obviamente esto viene a consecuencia de la cetoacidosis del paciente. ¿Se debe operar? No. Se trata con insulina, en terapia o en reanimación. Crisis addisoniana, ¿no? Que es la secreción exagerada de hormonas de la glándula suprarrenal, que también puede suponer dolores abdominales. La porfiria, que es una enfermedad del hígado,
que causa también dolor abdominal, ¿no? Que también el tratamiento se trata sin cirugía. Fiebre mediterránea hereditaria, esta es una fiebre que hay en los países mediterráneos, ¿no? Hematológicas, leucemia aguda, ¿puede doler el abdomen? Sí. ¿Se debe operar? No. Crisis hepanocítica, que son los glóbulos rojos que se cambian de forma y pueden haber una hemólisis, ¿no? O otras discrasias sanguíneas que pueden existir. Por ejemplo, la hemofilia. Toxina. ¿Algunas toxinas pueden doler el abdomen? Sí. Pueden. Por ejemplo, la intoxicación por plomo. ¿Y quiénes se intoxican por plomo? Los que trabajan en las fábricas de pintura, ¿no? Que inhalan esta sustancia. Otras intoxicaciones con metales pesados. Síndrome de abstinencia a narcóticos. Aquí les voy a dar un ejemplo de un paciente que llegó con hemofilia al hospital. Y bueno, hicieron junta médica, ahí los cirujanos de piso dijeron, hay que le haga la laparotomía al cirujano. Yo digo, ¿cómo le voy a hacer un hemofílico una laparotomía? Cuando yo puedo entrar con la laparoscopía, ¿no? Y parar igual la hemorragia. Pero bueno, el consenso de los inteligentes dijo que hagamos, bueno, le hice la laparotomía, paré la hemorragia, le pusimos factor 8 al paciente, el paciente mejoró, tuvo terapia en 5 días, despertó y le dolía el abdomen. Y le dolía el abdomen, y le dolía el abdomen, y le dolía el abdomen, y cuando le duele el abdomen lo piden interconsulta, el terapista pide interconsulta. Y yo estaba de turno otra vez, 7 días habían pasado. Voy y lo veo al paciente y lo miro, ¿no? Tiene su mano. Y veo que tenía unos tatuajes por acá, unos por acá por el cuello, y lo empiezo a mirar así al paciente, ¿no? Y charlo con él. ¿Qué tal, Leo? Me duele, doctor, me duele, me duele. No lo vi sudoroso. Le palpé el pulso, no lo vi taquicárdico, tampoco, muy leve. Y le pregunto, ¿vos consumís marihuana? Sí, doctor, ¿cómo sabe? Me dice. Bueno, en la cara a veces es marihuana, ¿no? Entonces le digo a la doctora, este es un síndrome de abstinencia. Gracias, doctor, me dice, la verdad que no lo pensé. Le iniciaron un sedante, no le dieron marihuana, obviamente. Le dieron sedante y con eso el paciente se calmó. Bueno, y después se fue a buscar su marihuana, después no le dieron de alta al hospital. Pero no se operó, o sea, no debería operarse. Envenenamiento por la picadura de la araña viuda negra, ¿no? Que también antes no la teníamos aquí en la zona, pero ahora ya la tenemos por si acaso. Así, cuidado con la... Sí, la hemofilia. ¿Una enfermedad de la coagulación? Es una enfermedad del factor 8, ¿no? De la coagulación. Nosotros tenemos una familia acá, Santa Cruz, ¿no? Que son de por acá de San Ignacio, Casteo, varios de ellos tienen esa enfermedad, ¿no? Y ellos a veces pueden hacer hemoperitoneo, pueden hacer hemoartrosis, ¿no? En las articulaciones. Ellos no pueden hacer algunas actividades que hacemos normalmente las otras personas, digamos, ¿no? Porque ellos pueden hacer rápidamente un hematoma. Lamentablemente el factor 8 es bastante caro, bastante caro. Y lamentablemente usted no puede parar la hemorragia si no es con factor 8, porque el sangrado sangra, y no, normalmente nosotros, si yo me corto acá, yo paro solamente a veces sin hacer nada, se para solo, digamos, ¿no? Pues tengo mi factor de coagulación bien, pero cuando tengo la hemofilia, no. Bueno, ya hablamos de la anamnesis, que esto es importante saber, ¿no? Las cirugías previas que ha tenido el paciente, las intoxicaciones, la inmunosupresión también será importante, ¿o no? HIV, sí, es importante. A un paciente lo operaron en una clínica, un doctor lo operó de una hernia. El paciente llegó al hospital japonés con una peritonitis. La hernia es una cirugía de pared. ¿Por qué tenía peritonitis? El hermano del paciente le dijo al médico, usted me lo fregó a mi hermano. Y el médico iba al hospital y compraba los medicamentos para que no le haga problema. Y el paciente se operó, tenía una perforación de colon. Entonces, la primera sospecha del médico que lo operó fue que la perforación de colon fue por la hernia, digamos, ¿no? Que salió hacia afuera y lo cortó accidentalmente. Sin embargo, el paciente ocultó información y la familia también ocultó información.
A los 7 días el paciente se vuelve a perforar. Pero ya no de la parte del colon anterior, sino de la parte del colon posterior. ¿Sí me explico? La parte anterior está en contacto con el abdomen. La parte posterior está en contacto con el retroperitoneo. La pared posterior está en contacto con el retroperitoneo. ¿Cómo se va a perforar? El paciente tenía HIV, tenía colitis. Esa información se la había ocultado al primer médico. Y evidentemente cuando se supo esto, pues el médico ya no lo ayudó más, ¿no? Porque en realidad lo que perforó el colon no fue la cirugía, sino que fue la enfermedad de la inmunosupresión que el paciente tenía. El alcohol y la toxicomanía son importantes, ¿no? Puede haber este síndrome de abstinencia en los pacientes con alcohol, con droga, fentanil, ¿no? Los opiáceos, cocaína, enfermedades crónicas no transmisibles también. La semiología del dolor es importante, las características, ya esto hablamos en la anterior clase, lo voy a pasar más rápido, ya lo tenemos, la evaluación física también hablamos. Estos son los signos, ¿no? Más signos de lo que vimos la anterior vez, que nos indican, ¿no? Que nos indican las patologías. Ustedes ya lo vieron en semiología, así que lo voy a pasar también, ¿no? Ya lo dominan ya. Bueno, cuando nosotros valoramos un abdomen, aquí está la famosa caja de Pandora. Puede ser de todo, ¿no? ¿O no? Sí, puede ser de todo. ¿Qué es la caja de Pandora? ¿No? Es una caja que cuando abrían salían todos los males ahí. Y justamente cuando nosotros vamos a hacer una investigación del abdomen podemos pensar en muchos probables diagnósticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero para eso nosotros también nos vamos a basar en laboratorios que debemos hacer de rutina a los pacientes. Como valorar función renal, función hepática, ¿no? Fosfatasa alcalina, bilirrubina, amilasa para ver la pancreatitis. Fosfatasa alcalina, aminotransferasa sérica, que es para ver si no tiene una hepatitis el paciente, lactato sérico, ¿no? Vamos a hacer un curva histológico también, podemos hacer un análisis de toxina Clostridium difficile, que se da muy frecuentemente en aquellos pacientes que han estado recibiendo antibióticos, y puede producir una colitis pseudomembranosa, que solo se trata con antibióticos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta estos laboratorios que en unos casos son de rutina. ¿Qué estudios son importantes? Las pruebas de imagen, radiografía simple de abdomen, radiografía simple de tórax, ¿no? Me descarta patología. Yo llegué un día al hospital francés a hacer mi turno. Yo hacía un tiempo en el hospital francés turno. Llego allá y me dice el cirujano, hay que operar a este paciente. El paciente joven, estaba histérico, bien amarillo, séptico. Y yo le hago una ecografía y no veo nada, ¿no? Me dice, que no sé, me dice, algo debe tener, me dice, ¿no? Como ya estaba el paciente ya listo para entrar aquí, bueno, me entré. Y también me fijé en la historia, tenía varias evaluaciones por otros médicos, clínicos. A lo que entré al quirófano, estaban por anestesia, el paciente tose. Yo digo, ¿tienes radiografía de tórax? Pregúntesela a tu y me dijeron, no tiene. Pero lo ocultaron y bueno, ahí estaba la evaluación de los clínicos. Resulta que el paciente abrí el abdomen y no había nada. Busqué el día, nada. Tras que salí quirófano, le fui a hacer una radiografía de tórax, neumonía basal. Entonces, ¿la neumonía basal me puede dar un dolor abdominal? Sí. Por eso son importantes los estudios de rutinas para que yo descarte otras probables patologías que el paciente tenga. ¿Siempre se deben hacer? Siempre. ¿Algunas veces las puedo obviar? Nunca las debo obviar. ¿La ecografía abdominal es un estudio que siempre debemos hacer? Siempre. Siempre. Porque es un estudio que me descarta. Peor en una mujer, puede tener varias patologías la mujer con un síndrome de fosa ilíaca derecha. Un quiste de ovario, ¿no? Puede ser que esté en su periodo de ovulación, ¿no? Y le cause, ¿no? Puede ser un mioma del útero, puede ser varias cosas. La ecografía me va a ayudar a descartar esto. La tomografía computarizada es un estudio más sensible, que lo voy a pedir después de haber hecho una ecografía, o cuando me sugiera el que hizo la ecografía, hágale una tomografía. O si yo tengo dudas diagnósticas. Pero sí es que el paciente puede, porque hay casos donde el paciente no puede hacerse la tomografía. Por ejemplo, un paciente en terapia intensiva, en mal estado, ¿no? Y yo diga, pues no estoy seguro si es o no es quirúrgico, pero quiero meterlo a quirófano, pero la cirugía también es un riesgo mortal para él. Pero yo la tomografía también es un riesgo mortal para el paciente. Entonces, de repente, yo tengo que hacer una mini cirugía en la misma terapia intensiva para hacer un lavado preliminar diagnóstico para evidenciar si tiene líquido, está perforado, ¿no? Y también lo puedo saber. Entonces, cada paciente es individualizado y cada estudio también. No quiere decir que yo tenga una regla. No, hágale tomografía a todos los pacientes. Si no, no los voy a operar. No, algunos pacientes de repente no, con la clínica y la ecografía es suficiente.
y la radiografía, no necesito hacerle tomografía. Estos estudios son estudios que emiten rayos X. Y en los niños siempre se van a disminuir un poco. La ecografía no, se puede hacer incansables veces, digamos. Pueden hacerle 2, 3 veces. De hecho, nosotros a veces a los pacientes que llegan con un trauma abdominal hacemos una ecografía cuando llega, no hay líquido. A la media hora puede haber líquido. El trauma cambia, puede haber sangre. Y es un estudio dinámico y lo podemos hacer. Lo puedo hacer en la cama del paciente, lo puedo hacer en la reanimación, lo puedo hacer en cualquier parte. Y los médicos debemos estar capacitados. La radiografía de tórax. Fíjense una radiografía de tórax. Aquí veo aire subdiafragmático en las dos en mi diafragma, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. Aire libre, ¿no? ¿Qué me indica este aire libre? ¿Es normal? ¿En qué caso puede haber aire libre? Así como ustedes están viendo acá, que es un signo patognomónico. Bien, una perforación de víscera hueca. Estómago, intestino, duodeno, colon, puede haber. Y también en otro caso, que no sea perforación, ¿cuál sería? También es importante preguntar, digamos. ¿En qué caso? Si yo hago una laparotomía, el paciente 11 días después puede estar con aire todavía. Y en ese caso obviamente no es quirúrgico, ¿no? ¿O es? No. Pero si no, el paciente no recibió una cirugía 10 días atrás y ustedes ven este signo, un signo patognomónico de una perforación. También se pueden haber calcificaciones, un 5%, cálculos biliares, cálculos renales, pancreatitis crónica, ¿no? Calcificada, aneurismas de aorta, en algunos casos se puede ver, ¿no? Aquí tenemos las obstrucciones, ¿no? Aquí podemos ver un intestino que está dilatado, ¿no? Y ustedes pueden ver acá el famoso signo de las monedas apiladas, ¿no? Aquí se ven las válvulas conviventes. Este es un signo, una prueba de que la distensión es intestino delgado, ¿ya? Es un signo patognomónico también del intestino delgado. Acá tenemos la ecografía abdominal. Aquí tenemos el hígado, la vesícula biliar, y ustedes pueden ver aquí un lito, ¿no? Y aquí pueden ver una sombra sónica, ¿ya? Ayer estábamos haciendo con un grupo de práctica de ecografía y a una alumna le pillamos un cálculo más grande que este. Así. No, entonces la ecografía es el estudio gold estándar para identificar cálculos en la vesícula biliar. Gold estándar, ¿ya? Entonces podemos indicar vesícula, la pared también la podemos identificar para saber si es una colecistitis o no es una colecistitis biliar. Líquido alrededor de la vesícula, inclusive podemos ver si tiene aire en una vesícula gangrenada, ¿no? Podemos evaluar el diámetro de los conductos biliares. ¿Para qué será importante valorar el diámetro de los conductos biliares? ¿Para qué creen que es importante valorar o no es importante valorar? ¿Qué me indica si está dilatado? Está haciendo más fuerza la vesícula para agotar posible obstrucción. Correcto, una posible obstrucción. Ya ese es un signo directo de que yo tengo una obstrucción. Entonces, si usted tiene un paciente ictérico y tiene una ecografía con dilatación de las vías biliares, probablemente la conducta va a ser quirúrgica en ese paciente. Usted tiene un paciente ictérico y las vías biliares normales, entonces probablemente la causa ictericia no sea una causa obstructiva, sea una hepatitis o sea otra causa. Entonces es importante la ecografía, porque la ictericia no solamente se da en los pacientes con obstrucción de la vía biliar, también lo puedo tener, pero la ecografía me da varios parámetros. Yo puedo saber si el paciente es quirúrgico de entrada o no. Si el paciente tiene una vesícula que está inflamada, la pared, tengo que entrar a quirófano y operarlo. Peor si hay gas, tiene que tener una vesícula gangrenada y que el paciente se va a morir séptico probablemente. El diámetro de los conductos me va a indicar, mientras más dilatado esté, la obstrucción ha sido de más tiempo y obviamente va en relación también con la ictericia. Las anomalías de los ovarios, anexos, úteros, también son importantes. Inclusive a algunas pacientes se les hace la transvaginal para evaluar bien estas estructuras. También puedo valorar los intestinos delgados, ¿no? La pared del intestino delgado y puedo también diagnosticar obstrucción. También puedo explorar el páncreas, ¿no? Cuando no hay aire en el colon y puedo visualizarlo el páncreas. La tomografía es un estudio fundamental que todo médico debe aprender a leer, ¿ya? ¿No? Y ustedes cuando vayan a los hospitales van a ver ya con los alumnos míos, estoy viendo yo tomografía de algunos pacientes que las voy a traer aquí, voy a ir trayéndolas las tomografías, los estudios los voy a pasar al grupo también, algunas que están bastante interesantes. Por ejemplo, en apendicitis aguda, aquí podemos ver la inflamación de esta tomografía, por ejemplo, es una tomografía con contraste, ¿no? Se puede ver el intestino contrastado y aquí resalta una imagen, ¿no?
Aquí veo el psoas, ¿no? Aquí puedo observar el intestino, ¿no? Que está con aire. Esta es la vértebra. Acá tengo la pelvis, que está en la parte posterior. Y la verdad que me puede dar muchas luces una tomografía. En una clínica, un chico me pidieron que le coloque un tubo de todo, tenía derrame. Bueno, voy y le coloco, chico de 16 años, pero era grande. Le coloco anestesia local, le pongo el tubo, ¿no? Yo ni pregunté más o menos qué tenía el paciente, pero había derrame, le puse, salió un poquito de líquido, le fijé el tubo. Al día siguiente me dicen, doctor, valore el abdomen. Sí, le digo yo, el abdomen. El día anterior el paciente estaba comiendo, inclusive quería que le ponga el tubo rápido porque quería comer, digamos. Entonces, el abdomen, ¿qué pasó? Le duele. Le duele. Y ahí me puse a indagar bien el paciente, ¿no? Fui a verlo. El paciente estaba internado por dengue. Tenía fiebre, calofrío, alzas térmicas, leucocitosis. Y estaba en la época de dengue. Lo estaban tratando como un dengue. Cuando lo palpo, le dolía. ¿Desde cuándo es tu cuadro? Hace 10 días, doctor. Y hace 7 días estoy aquí en terapia. Yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué será lo que tiene este paciente? Pero a mí ya me indagaba que era algo quirúrgico. Le digo al papá, tengo que probablemente hacer una operación a su hijo, pero quisiera hacer una tomografía. Estoy sufriendo de un absceso apendicular retrocólico que él tuvo. O sea, hizo un absceso retroperitoneal, reventó el abdomen y recién le dolió. Por eso que el día anterior estaba bien y el otro día, pero ya llevaba un cuadro séptico de 7 días, que lo estaban tratando por dengue. Y el padre, que era un israelita, me mira, bueno, yo le hice la tomografía y en la tomografía sí evidenciaba el absceso. Me mira y me dice, ¿está seguro, doctor? Con sus ojos azules así grandotes. ¿Está seguro, doctor? No, no estoy seguro, le dije. Voy a estar seguro cuando lo opere. Pero la seguridad de cuánto es la que usted tiene. 90%. Y un día que no sea. Ingreso, pus. El paciente hizo una apendicitis retrocecal, ¿no? O sea, el dolor nunca iba a ser aquí adelante. Reventó el apéndice, hizo un absceso por detrás del colon, que el colon es retroperitoneal, la cara posterior del colon del ciego. Entonces tenía un absceso en la cara posterior, ¿no? Aquí nosotros miramos acá, lo tenemos el absceso. Este es el colon, lo tenemos anterior. Esto estaba por detrás, ¿no? En esta parte de acá atrás había un absceso que reventó. Abrí, drenamos, el paciente mejoró, dejamos drenaje. El paciente salió de alta a los 3 días, ¿no? Y le dije a los clínicos, pues no era dengue, ¿no? Le pelamos, doctor, me dijo, no era dengue. Pero suele suceder en los diagnósticos, ¿no es cierto? La laparoscopía diagnóstica es un método también de estudio. Cuando tenemos dudas diagnósticas y no queremos hacer una laparotomía a un paciente, podemos meter el laparoscopio por el ombligo y observar todas las estructuras del abdomen. Pero cualquiera tiene punto ciego. Por ejemplo, yo puedo mirar la parte posterior de él ahorita de acá. Entonces ese es mi punto ciego. Cuando yo hago una laparotomía, yo puedo abrir los intestinos y observar. ¿Pero puedo ver dentro del hígado? No. ¿O puedo ver? No, el hígado es una estructura que no voy a poder ver dentro. Pero una ecografía sí puedo ver, ¿no es cierto? ¿Puedo ver retroperitoneo? Tampoco lo puedo ver bien. Con una tomografía, sin embargo, sí lo voy a ver bien. Cada estudio tiene puntos ciegos, pero esos puntos ciegos, asociando los estudios, prácticamente queda en 0. Y la probabilidad de que ustedes tengan un resultado exitoso en una cirugía casi va a llegar al 100%. Aunque nunca se debe decir 100%, ¿no? Pero la probabilidad es bastante alta. Entonces, nosotros tenemos que tener también diagnósticos diferenciales. Anamnesis, evaluación física, pruebas de laboratorio, estudio de imagen. En algunos casos, cuando no podemos meter al paciente a quirófano, tenemos la duda diagnóstica, ¿no? Ya esto lo comenté también con algún grupo, que es un paciente que estaba en terapia y que estaba con signos de irritación peritoneal. Y en esos tiempos, lo único que hacían ecografía hace 25 años atrás eran el gastroenterólogo o solamente el ginecólogo. Y lamentablemente, el jefe, el profesor, digamos, que estaba haciendo la ecografía, dijo no, le dijo al cirujano, te doy mi cabeza que no tiene nada. El cirujano, como confiaba en él, me decía a mí, no, espera, bueno, yo era residente, llegó el otro jefe, le digo,
Le hacemos una LPD, me dice hacerle. A lo que le hice nomás salió pus. Entramos a quirófano, está una full peritonitis, ¿no? Cuando tengo dudas, la laparotomía también es importante. Hacer una laparotomía exploradora y observar. Método diagnóstico y también terapéutico, ¿ya? Acá están algunas de las pruebas y los estudios que se hacen también en los pacientes, ¿no? Para hacer preparación antes de la cirugía, ¿no? A algunos pacientes le colocamos una vía endovenosa, no calmantes, no analgésicos. Algunas veces, si el paciente está directamente relacionado, hacemos una antibiótico profilaxis, ¿no? Colocamos sonda Foley, colocamos sonda nasogástrica para valorar, para disminuir. Si es un paciente obstruido, es un pecado no colocar una sonda nasogástrica. Porque, ¿qué pasa? Cuando vayan a hacer la inducción anestésica, lo van a intubar, el paciente vomita, se broncoaspira y se murió, ¿ya? Entonces, un protocolo, siempre colocarle antes de la cirugía una sonda nasogástrica a un paciente que esté obstruido. Siempre. Un riesgo elevado de broncoaspiración y mortal. Si ustedes olvidan eso, el paciente cuando lo están intubando puede vomitar y se broncoaspira y chao, se acabó. Aunque le hagan la cirugía, el paciente muere por una neumonitis química. Tenemos que determinar los grupos sanguíneos, valorar el potasio. Aquí tenemos un paciente que se está operando. Fíjense, ¿qué será esto? ¿No? ¿Leche? Pus. Aquí estamos haciendo una punción a la vía biliar. Este es un paciente que decía la reciente que no tenía sepsis. Yo llegué creo que era 31 a hacer turno en la noche. Y me dice, no, doctor, no tiene fiebre, ya está la cena lista. Dice. O sea, yo no vengo a cenarle, vengo a ver los pacientes acá. No, pero doctor, no tiene fiebre el paciente. No tenía fiebre, pero sí tenía leucocitosis, era un paciente mayor de edad, estaba histérico, tenía vías biliares dilatadas, ya llevaba como 7 y estaba en terapia, man. O sea, estaba en reanimación. Entonces le digo, entremos con el paciente lo más rápido posible y cuando drenamos la vía biliar, ¿qué creen que encontramos? Pus. Entonces, ¿había que entrar o no? ¿O había que cenar y después de repente entrar? ¿O mejor que entre el otro turno? Había que entrar, ¿no? Acá tienen cómo sale, ¿ven? La pus. El edema agudo inflamatorio también es otro de los procesos que vamos a observar en los pacientes. La apendicitis aguda es uno de los más frecuentes. Aquí tenemos también los cuadros que pueden haber de hemorragias, ¿no? Que pueden aparecer. Que es importante tener en cuenta la evaluación que tiene que hacer el médico con los estudios, ¿no? Ver a un paciente pálido, sudoroso, en una emergencia hasta que se demuestre lo contrario, es un paciente que está choqueado completamente. Ya esto lo acuñó y lo dijo claramente también el doctor Lucas Sierra. Si uno encuentra una apendicitis aguda en el día, esa apendicitis aguda debe operarse antes de que el sol se meta. Y si es en la noche, antes de que el sol aparezca. Esos eran aforismos que decían para que se le quede a los médicos grabado qué es lo que tienen que hacer. Lamentablemente ahora el médico dice, tengo sueño, estoy cansado, a las 6 lo metemos, el paciente llegó a las 12 de la noche, a las 6 lo metemos, voy a dormir toda la noche y a las 6 lo voy a meter en la mañana. ¿Está bien? No. Ustedes cuando vayan a los hospitales y hagan su internado, su bello internado que van a hacer, es una etapa muy hermosa de la vida del médico, ¿verdad? Que van a ver lo bueno y lo malo. Espero que aprendan lo bueno y no lo malo. La sepsis es algo que mata a muchas personas y muchos pacientes porque los médicos no la detectamos. Mueren muchas personas en todo el mundo. Y lo más triste es cuando tengan una emergencia un paciente o internado en un hospital y que pase por alto y el médico no se dé cuenta de que el foco séptico muchas veces es el tratamiento quirúrgico. Eso es importante determinar. Y para eso justamente tenemos nosotros los métodos de estudio, pero también algunos signos muy básicos que uno tiene que examinar en un paciente. ¿Cuáles son estos signos básicos que debo examinar? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. La frecuencia respiratoria es algo que va a estar invariable, en todos los pacientes va a estar elevada, en todos. No existe un paciente con sepsis que no tenga frecuencia respiratoria elevada. Y uno de verlo al paciente se da cuenta que el paciente está como cansado, respirando rápido. Pero ahorita los pacientes están con barbijo, ¿no es cierto? En los hospitales, no sé si han visto pacientes. ¿Han visto, no? Entonces es importante que yo mida la frecuencia respiratoria y si esta está elevada es un signo de sepsis y que no necesito yo tener, 2 nomás necesito tener para darme cuenta que tiene sepsis. Los pacientes que tienen mayor riesgo son los pacientes mayores de edad, 65 años, pacientes
inmunológicamente debilitados, diabéticos, pacientes con HIV, pacientes que usan medicina para el cáncer, ¿no? Pacientes mayores de edad, niños menores de 1 año, personas con afecciones médicas crónicas como la diabetes, enfermedad pulmonar, cáncer, enfermedad renal. Y pacientes que han sobrevivido a la sepsis, ¿no? Aquellos que han tenido una terapia intensiva, internados por un foco séptico, por un cuadro séptico y han sobrevivido, ¿no? Por ejemplo, aquí la doctora estaba enfermita, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado. Está bien ahora, ¿no? Pero ella, por ejemplo, ha sobrevivido a la sepsis, una sepsis urinaria. Entonces, es una paciente que tiene también riesgo. ¿Cuáles son los signos que no tengo que son invariables? Pregunta de examen, ¿ya? No me responden esto, 0. Nos vemos al año. Si no aprenden este año, aprenden al año, no se preocupen. Frecuencia cardíaca alta o presión arterial baja. Cuando tengo la presión arterial baja ya es un signo más grave. Confusión o orientación, está confundido el paciente. Dolor o malestar extremo. Fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío. Ese es un signo de bacteremia. El paciente empieza a tirititar. Piel húmeda o sudorosa. Dificultad para respirar, ¿no? Empieza a respirar de una forma rápida porque están acidóticos. Este cuadro es sacado del Schwartz. Lo vamos a detallar a continuación. Criterios para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Respuesta inflamatoria sistémica. Y el otro es sepsis. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre las respuestas inflamatorias sistémicas es debida no a un foco séptico. ¿Ya? Por ejemplo, una pancreatitis. Vamos a tener los mismos signos de la sepsis, pero no es de origen bacteriano, viral o hongos. Entonces, ¿se entendió, no? ¿Qué tengo que tomar? Fiebre, temperatura mayor a 38.3 o temperatura menor a 36.6. De repente alguno por ahí diga, no, pero mejor pues si tiene hipotermia, doctor, no tiene fiebre. También la hipotermia nos puede decir que está mal la cosa. Frecuencia cardíaca más de 90 por minuto. Taquimia, más de 20 por minuto. Estado mental alterado. Edema significativo. El paciente de pronto se hematiza. El paciente está inflamado, ¿no? Ustedes se dan cuenta, se hinchó, digamos, algo pasa acá. Hiperglucemia en ausencia de diabetes. También debido al estrés, el cortisol se va a elevar y va a hacer que la glicemia suba. Variables inflamatorias. Leucocitos, más de 12.000. Leucopenia, menos de 4.000. Estas son las formas jóvenes, que son los callados, más de 10%. Proteína C reactiva, que esto es uno de los biomarcadores. No se olviden, pregunta de examen. Cuando yo tengo dudas y quiero saber si el paciente está séptico o no está séptico, eso va a pasar en cualquier, sean especialistas, infectólogos, ustedes quieran, cirujano, anestesiólogo, ustedes quieran, la proteína C reactiva se eleva en los pacientes que están sépticos. Procalcitonía también se eleva en los pacientes que están. Son dos biomarcadores importantes, no olvidarse. Valores hemodinámicos, hipotensión arterial, ya hablamos de un paciente que está con un shock séptico o con una sepsis grave. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita le voy a hablar de la diferencia a esto. Sigamos con esto. Disfunción orgánica. ¿Cuál es la disfunción orgánica? Paciente con hipoxemia, empieza a oxigenar bajo. Paciente que no tiene una diuresis adecuada, oliguria, ya tiene un sufrimiento a nivel renal. Va a haber aumento de la creatinina, anomalías de la coagulación, ilio. Ilio significa parálisis del intestino. Trombocitopenia, hiperbiliruria. Ya tenemos afectación de varios órganos. Ya aquí tenemos menos pacientes, ¿no? Mientras más lesiones tengamos en la falla de disfunción orgánica, vayan despidiéndose del paciente. Porque el pronóstico de probabilidad de sobrevida es bastante bajo. No debemos olvidarnos nunca cuando hablamos de sepsis. SIRS, sepsis. Los signos de SIRS, más, dos nomás, más un cultivo o una determinación de que existe un foco séptico en el abdomen. Sepsis severa y shock séptico. Diferencia. Sepsis severa, aquellos pacientes que tienen hipotensión, pero le ponemos líquido y el paciente mejora. Lo hidratamos y el paciente sube su presión. Shock séptico. Paciente que tiene hipotensión persistente y no mejora con los líquidos.
A ese paciente hay que colocarle dopamina, noradrenalina, vasopresores para subir. Ya en este paciente ya estoy perdiendo yo el sistema autónomo parasimpático que estabiliza la presión arterial. Entonces en este caso ya tengo que colocar drogas vasoactivas. Y este paciente, como tiene hipovolemia, o sea, hipoperfusión de órganos por el shock, porque el shock al final se define como la hipoperfusión del tejido. ¿Y qué tejidos se van a hipoperfundir? Cerebro, riñón, hígado, pulmones, corazón. Entonces, shock séptico, hipotensión que no mejora con líquido y que necesita vasoactivo. En el mundo se diagnostican 31 millones de personas que sufren episodios de sepsis. Lamentablemente estas personas, 6 millones de estas pacientes fallecen. Y muchos de estos pacientes fallecen porque no se los diagnostica. Y lamentablemente el personal de salud no diagnostica esta enfermedad porque la pasan por alto o piensan que no tiene nada el paciente. Tenemos un grupo de bacterias, entre ellas hongos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, que son las causantes de estas infecciones. Aquí tenemos los patógenos más comunes en pacientes quirúrgicos. Coco aerobio gram positivo, Staphylococcus aureus, epidermidis, piógenes, Enterococcus pneumoniae, Enterococcus faecium fecalis, bacilos aerobios gram negativo, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Serratia marcense, Actinobacter Citrobacter freundi, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Aquí tenemos gram positivo, tenemos otras bacterias. Otros gram positivos, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus, Clostridium tetani, Clostridium septicus. Gram negativos, bacteroides frágiles, fusobacterias, otras bacterias, micobacterias avium, ¿no? Que son las bacterias de la tuberculosis, micobacteria tuberculosis, nocardia asteroide, legionella neumonía, listeria monocitógenes. Hongos, aspergillus, blastomycosis dermatitis, Candida albicans, este es muy común, Candida glabrata, coccidiosis imitis, Cryptococcus neoformans, histoplasma, mucor rhizopus, virus, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus de la hepatitis A, B y C, virus de herpes simple, virus de inmunidad humana, virus de la varicela y virus del COVID-19. Faltó. Fíjense las asas intestinales distendidas y el signo de monedas, ¿no? Clarísimo que se ve acá. Aquí ustedes pueden ver el colon que está contratado, pero aquí se ven las válvulas conviventes. Acá quiero que vean esto para que diferencien entre el intestino. El intestino delgado tiene válvulas conviventes, son estas acá. Este es el famoso signo de monedas apiladas, como tenemos varias monedas apiladas, ¿no? En la mano. Para una apendicitis aguda hago una ecografía y valoro la apendicitis aguda con la ecografía, el dolor que está a un lado. Tengo yo los famosos criterios de Alvarado, que es algo importante que debo siempre valorar en un paciente. Y estos criterios de Alvarado indican algunos síntomas que el paciente tiene y la temperatura. Dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Bloomberg positivo, 1 punto. Migración de dolor, 1 punto. Náuseas y vómitos, 1 punto. Anorexia, 1 punto. Temperatura oral, 37.2, 1 punto. Recuento de leucocitos más de 2 puntos. A mayor puntaje, la probabilidad de apendicitis es más probable, ¿no? De 7 a 8, probable apendicitis aguda. De 9 a 10, apendicitis. Si tiene menos criterios, no tiene dolor, no tiene náusea, no tiene de 0 a 4, negativo para apendicitis aguda. Pero si tiene 5 puntos a 6, posible apendicitis aguda. ¿Ya? Pero si yo le pongo calmante, ¿será que voy a tener el dolor? No. Entonces también es importante poner si el paciente tiene dolor o no. Obviamente el dolor va a empezar acá. La tomografía tiene mayor sensibilidad. Ustedes pueden ver acá una apendicitis aguda claramente, ¿no? Se puede observar ahí el coprolito inclusive, el edema. Aquí podemos observarla en la ecografía, fíjense, la pared que está engrosada, ¿no? Y ahí está el coprolito. ¿Qué es el coprolito? Es un tumor de heces fecales que ha obstruido el apéndice. El apéndice también se inflama por obstrucción y puede pasar fortuitamente. Ustedes me ven charlando acá y mañana me da apendicitis aguda. Bueno, en realidad a mí no me va a dar porque ya me dio, digamos, ¿no? Ya me sacaron el apéndice. Pero eso es fortuito, puede aparecer en cualquier momento. Acá tenemos enfermedades como la salpingitis aguda, que es importante la evaluación, el dolor, ¿no? El famoso signo del tacto, hago el tacto vaginal, el famoso signo de Chandelier, que se detecta, la leucorrea, que va a haber de mal olor en el paciente. La ecografía también va a mostrar líquido, pero si hay leucorrea, tratamiento de la salpingitis no es quirúrgico, es tratamiento antibiótico. Se enojó, se cansó. Ahorita voy a poner la corriente. La corriente.
Tenemos, fíjense ustedes, la pancreatitis es una enfermedad muy común que sucede y nos puede llevar a la terapia intensiva y a la muerte de un paciente. ¿Es común en nuestro medio? Sí. ¿Es común en otros medios? También. La pancreatitis empieza con un dolor intenso, fuerte, se diagnostica con una tomografía, donde yo voy a ver una ecografía que yo puedo ver el páncreas aumentado de tamaño, dolor intenso, pero la tomografía me va a dar varios parámetros. Entre ellos, un páncreas que está normal, ¿no?, que podemos ver, o que ya tenga inflamación peripancreática, o un gran edema peripancreático, como ustedes pueden ver acá del páncreas, ¿no? Acá puedo ver una colección peripancreática que está apareciendo en la parte superior, este es el riñón, el hígado, ¿no? Y me puede dar los estadiajes de la pancreatitis. Evidentemente tengo una leve y una grave. La grave es la que me manda a terapia, ¿no? Es un CIRS, pero me manda a terapia. Tengo que colocar medicamentos al paciente. Observación, no es quirúrgica de entrada, solo se operan las complicaciones de la pancreatitis que aparecen generalmente a la semana. Pero hay dos complicaciones que pueden aparecer y anótenselas. Pregunta de examen. ¿Qué complicaciones de la pancreatitis pueden aparecer antes de las 24 horas? La pancreatitis necrohemorrágica, que son para tratamiento quirúrgico. La pancreatitis necrohemorrágica y la hipertensión intraabdominal. El síndrome compartimental abdominal por pancreatitis. Esas son las únicas dos que se van a operar. Después la pancreatitis jamás se opera de entrada, ¿ya? Los criterios de Ransom son parámetros de laboratorio. Cuando hablemos de pancreatitis vamos a hablar en detalle, lo voy a pasar ahorita rápido. Ya. Aquí quería mostrarle un poquito de lo que es. Acá estamos haciendo una ecografía de un paciente. A ver, vamos a ver si se ve el video. Ahí está, fíjense. Estamos haciendo una ecografía en la emergencia. Ahí está el paciente, le estamos haciendo ecografía, fíjense. Y aquí vamos a ver, fíjense eso, esa imagen. Eso significa que tiene aire el paciente. Esa imagen se ve solamente en el tórax, pero aquí lo estoy viendo en el abdomen. Significa que el paciente está con una perforación de víscera hueca. O sea, tiene un neumoperitoneo. Y lo estoy detectando con la ecografía en la emergencia. Otra ecografía de otro paciente, veo que el paciente tiene líquido lo ven el hígado acá y ven eso negro, ese es el líquido. Tiene líquido perihepático, entonces hablamos que el paciente también está con líquido perihepático. Este es el signo del aire que solamente se ve en pulmón, pero si yo lo veo en el abdomen, significa que tiene aire libre el paciente en el abdomen. Acá podemos observar con la tomografía también, ¿no? Podemos observar una distensión del estómago, bastante distendido. Aquí podemos observar líquido entre el hígado y el riñón. El espacio de Morrison, que normalmente es libre. Si hay líquido, depende qué es lo que es, ¿no? Puede tratarse de sangre si es un trauma, puede tratarse de ascitis o de una peritonitis. Acá veo aire subdiafragmático, es un signo de perforación de víscera. Acá puedo ver aire, ¿no?, alrededor de esta estructura, ¿no?, que esto me puede indicar si es una estructura visceral. Hablo de neumatosis, hablo de que hay una gangrena. Tenemos también las úlceras tíficas, que es algo que se perforaba antes, ahora ya hay menos de estas úlceras tíficas. Perforación del colon, fíjense ustedes acá que nosotros podemos evaluar aquí un colon sigmoide, que es muy común, el megacolon, produce fecaloma y vólvulo en nuestro medio. Los pacientes pueden llegar a la emergencia, obviamente que tiene fecaloma, un paciente que no puede comer mucho tiempo porque tiene una gran distensión, son desnutridos. Tenemos la ruptura masiva del quiste hiatídico, ¿no?, que también es una patología que tenemos acá, que puede ser letal para los pacientes, que son generalmente los que comen, tienen ovejas, ¿no? Y hay un ciclo que se hace entre el perro, ¿no?, come las larvas, pero generalmente las personas que comen los alimentos no se lavan bien las manos y está en la piel de los perros los huevos. Estos huevos son ingeridos, ¿no?, y se anidan en el hígado o en el pulmón, ¿no?, y dan lo que se llama el quiste hiatídico hepático o el quiste hiatídico pulmonar. Aquí hablamos un poquito de las obstrucciones intestinales, ¿no?, del abdomen agudo. Una hernia interna, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, una hernia interna necrosada completamente. Acá podemos ver la radiografía que ya mostraba la distensión del ácido, dolor intenso, una hernia gigante. Acá podemos ver un paciente, esta paciente llegó de ProSalud, le hicieron esta radiografía allá en ProSalud, y nosotros podemos observar acá, por ejemplo, esta imagen que llama la atención. Hay una distensión y un dolor intenso que tenía la paciente. Una paciente, como ustedes pueden ver, su hueso está bastante desosificado, es una paciente mayor de edad, tiene una lordosis también,
y él llega con dolor abdominal. Ingresamos a quirófano por este signo de acá, que nos llamó la atención, y por dolor y también por leucocitosis. Entramos a quirófano y nos encontramos con una hernia interna. Fíjense acá, hizo una adherencia del intestino a la pared, y esa adherencia se metió el intestino justamente ahí, y el intestino necrosó. Entonces ahí, ustedes pueden ver la necrosis, hicimos una resección de intestino, ¿no? Y una anastomosis terminal, pero como una paciente de mayor edad pasó a terapia intensiva. Este es un famoso signo, no se olviden. Se los voy a poner, ¿cuál? Bien. ¿De qué patología? Bien, del vólvulo. Es el signo de grano de café del vólvulo. ¿Ya? No tiene que pasar desapercibido este signo. Acá podemos ver en esta tomografía el hígado y podemos ver líquido libre en la cavidad. Como decía, el ilio, que es la obstrucción también, ilio mecánico, ¿no? En este caso es un ilio biliar. ¿Qué es un ilio biliar? Es cuando hay una fístula colecisto intestinal, ¿no? Entonces este cálculo, si se detiene acá, se llama síndrome de Bourhard, de Bouveret, y si el cálculo viaja por el intestino, como acá viajó, y se ataca en el ilio, fíjense acá lo ven en el cálculo, ¿no? En el corte sagital de la tomografía, dilatación de la asa intestinal, se conoce como ilio biliar. Entonces, yo tengo que tener la sospecha de esta patología y ¿cómo se trata? Tengo que abrir el intestino y sacar el cálculo, ¿no? Y el paciente mejora. Obviamente después tengo que cerrarlo, ¿no? Estas son las adherencias vistas por la paroscopía. Un paciente hace cicatrización, eso es fortuito también. Los pacientes hacen algunos mayor cicatrización que otros internamente y pueden hacer una hernia interna. Pero el dato, ¿cuál es? Si yo tengo un paciente con síndrome obstructivo y el paciente tuvo cirugía previa, probablemente sea un síndrome adherencial. Y bueno, el tratamiento se hace con la cirugía. Aquí tenemos una vesícula que está inflamada, ¿no? Vean las paredes que están bastante gruesas, ¿no? De las paredes. Entonces, aquí tenemos que hay ya bastante, puede ser barro biliar, ¿no? Entonces me indica una colitis aguda, que es un tratamiento obviamente de urgencia. Como ustedes pueden ver, los estudios de imagen me sirven para que yo diagnostique rápidamente una enfermedad y la pueda tratar y la pueda curar, lo pueda curar al paciente. Los estudios sirven para diagnosticar. ¿Para qué más sirven? Si yo opero a un paciente y lo veo al otro día, ¿qué significa eso? Evolución clínica. Y si yo le pido un estudio de imagen, ¿qué significa? Para comprobar el... Correcto. Evolución laboratorial, si son laboratorios, y evolución imagenológica. ¿Ya? ¿Será importante hacer esto o no? Sí. De hecho, en el libro de Schwartz, la última edición, hay un capítulo que solamente habla de la cirugía segura. Resulta que los cirujanos pueden olvidarse una compresa dentro de la cavidad abdominal, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No se deben olvidar? Pero se olvidan. ¿Y cómo yo me podría dar cuenta que me he olvidado? O sea, no darme cuenta cuando ya el paciente está con un absceso, ¿no? El recuento. Pero si el recuento falló, por algún motivo, estudio de imagen. Bien, ¿cuál estudio? Una tomografía. La tomografía justamente tiene hilos metálicos que se pueden ver inclusive en las compresas o las gasas. En una radiografía se pueden ver si hay una gasa o una compresa dentro del abdomen. Y si hay una compresa y una gasa en el abdomen, yo prefiero agarrar y operarlo y decirle, ¿sabe qué? Le dejé una compresa, lo opero el otro día al paciente, ¿no? Entonces hay un protocolo en Estados Unidos, que lo hacen el Johns Hopkins, que es hacerle una tomografía o una radiografía a todo paciente que sale de quirófano. Para evitar este error que puede suceder. ¿Sucede? Sí. Y cuesta mucho a los médicos, a los cirujanos, porque es el único que no se va a poder salvar, no la puede poder charlar el cirujano, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que la gasa se la dé para tratamiento? ¿Le puedo decir? No. Entonces, no se olviden nunca la evolución clínica del paciente, la evolución laboratorial y la evolución de imagen. Muy bien, jóvenes. Ese es el tema, se los voy a pasar. También lo hemos grabado.